Sí, claro. Se ha llegado a cuestionar, digamos, si lo que vivió Freud fue un autoanálisis, ¿no? Podemos decir, doctor Tapan, que un analista puede llegar en algún momento de su madurez, ahora sí, después de años de análisis, después de años de práctica, hacer un autoanálisis. No. Lacan decía en algún momento, como comentario chusco, que él había emprendido un autoanálisis una vez que un paciente se subió a su peyote, a su coche, ¿no? Entonces era autoanálisis, porque había estado en la persona. Pero lo que hizo Freud no fue un análisis, no fue un autoanálisis. O sea, lo que tuvo con Fliess fue una experiencia muy honda. Creo que el carácter de Freud es excepcional por la cuestión de su, pero desde las cartas que le escribía antes de que conociera a Fliess, las cartas que le escribía, o sea, toda la correspondencia de Freud, te das cuenta de cómo estaba totalmente sumergido en su vida. Las cartas que le escribe a su esposa cuando estaba con Charcot en Francia son impresionantes de cómo él está dando cuenta que me siento triste, pero ahora he estado caminando por no sé qué. O sea, esa capacidad reflexiva de Freud era impresionante, pero no existe la autoconciencia, ni en Freud ni en nadie. Entonces, lo que emprendió Freud como el Urvater, como el padre de la horda primitiva, como es eso, es algo, si quieres tú, muy próximo a un análisis, pero no fue un análisis. Eso significa que Freud estaba repleto de puntos ciegos. O sea, que mucho, el propio Lacan es muy cruel con esto. O sea, en el seminario 1, digo, identificado como 1, ¿no? Porque es el de 53. En realidad ese sería el seminario 3, pero bueno, como está fechado por Paidós, es el 1. Ahí dice, Freud nos enseñó la tierra prometida como Moisés, pero su testamento en psicoanálisis terminable e interminable, de lo que da cuenta es que nunca entró en ella. Eso dice Lacan, 1953. ¿De acuerdo? Entonces, cuando todo el mundo dice seminario 1, entonces cuando todo el mundo dice Lacan fue un lector de Freud, sí, un lector crítico de Freud, sí, en ese sentido, pero lo dice, si tenemos algo claro, dice él, es que Freud fue como Moisés, nos llevó a la tierra prometida, pero si de algo estamos seguros, lo dice claramente ahí, es que como Moisés fue impedido de entrar en ella, Lacan. Entonces, esta idea de Lacan, decir, Lacan era el hombre que tenía el trabajo analítico más. Ahora se están publicando, tienen ustedes que entrevistar, se están publicando los diarios de su análisis, ahora en español, del análisis de Lacan. Él llevaba un diario de su propio análisis, ¿no? Entonces, para ver qué cosas estaba haciendo en ese análisis y todo eso. Pero no hay garantías. Lo que es importante esto es que no hay garantías. Y si hay un analista que supone que ser lacaniano da garantías o que tener no sé cuántos años de trabajo analítico da garantías, ya se perdió. No hay garantías. Hay que estar estudiando, hay que estar viendo, hay que regresar, hay que ir con a esto que te digo, o sea, hacer ateneos clínicos y cosas así para rediscutir cosas. Pero podemos decir que sí llega el momento donde de la madurez de un analista que deja de depender de un análisis o de una supervisión. Yo sí, pero no tengo garantías de que eso se conserve mucho tiempo. O sea, no tengo la certeza de que mañana llegue algo o alguna cuestión que me obligue a ir a trabajar con otro colega que yo considere que tiene más experiencia en ese tipo de, como estamos hablando de la jurisprudencia, de ese tipo de casos clínicos, en ese tipo de circunstancias, donde necesito de su punto de vista. ¿Es posible? Sí, claro que es posible.
Es posible que de repente esté yo atravesando un conflicto, una serie de circunstancias que son inéditas en mi vida y que me lleven nuevamente a análisis. Pues es posible. Sí, sí, claro, es posible. O sea, el tema no es como si un psicoanalista cree que eso pasa, es como tener superpoderes. Y un psicoanalista, la condición de posibilidad de ser psicoanalista es renunciar a los superpoderes. ¿Nos puede platicar cómo fue ese proceso, esa línea donde usted se va independizando de un analista y de un supervisor? Es que sabes que eso es muy complejo de ser como dicho, así. O sea, va siendo, pues lo que te puedo decir es que, te digo, o sea, después de estar en ese trabajo analítico, como que ya esta idea de ir en el propio trabajo analítico y mi propio analista estaba de acuerdo en ese momento, como decir, ¿sabes qué? Sí, ya, ¿no? Y la supervisión, porque ya sentí que era inútil, ya no me estaba aportando nuevas perspectivas, ya no me estaba refrescando, no me daba, o sea, no era algo que me estuviera nutriendo, no era algo que me ayudara a pensar las cosas de manera diferente o como yo era advertir algo, ¿no? Entonces dices, o sea, como que el propósito de esto se acabó. Podríamos decir entonces que en la supervisión también hay una caída del sujeto supuesto saber. Pues, digamos, en términos de lo que se está empeñando en el trabajo, sí, claro. Pero ojo, eso no significa, por eso te digo, el fin de un análisis o de una supervisión, sí, pero te acabo de decir que es muy probable y en muchas veces que tuve yo ateneos clínicos y cosas así, lo hacía con gente que yo consideraba que tenía esas experiencias y nos poníamos a discutir y todo ese tipo de cosas. Entonces, ellos estaban ahí y yo les estaba dando a ellos una dimensión de saber que yo no tenía frente a una serie de fenómenos, porque han estado trabajando muy cercanamente a hospitales psiquiátricos, porque han trabajado mucho con psicosis, porque tienen una serie de cuestiones, y entonces dices, esa información que tienen, esa aproximación, esa experiencia, no la tengo yo de esa manera. Entonces voy a nutrirme de esa experiencia, y entonces voy a hablar de estas instancias, ¿no? Para ir finalizando, ahora me imagino que ha vivido la experiencia de supervisar usted a otros. Pues por eso te decía, es que esto es una pasión y hay muchas cosas que son concomitantes, como vasos comunicantes, ¿no? Entre todo eso, sí, claro. Y tengo personas que están en trabajo analítico conmigo y que al mismo tiempo están en supervisión. Y todo aquello que surge en la supervisión es objeto también del trabajo analítico y viceversa. Por esta parte de que no tenemos superpoderes. Y entonces se da cuenta de que algo está sucediendo en el espacio analítico, en toda esa cuestión que está siendo incapaz de ver o no sé qué, y entonces eso da cuenta de sus puntos ciegos, de por qué no ha podido ver, de qué sucede y se trabaja ese tipo de cosas. Hay un diálogo. Por eso te digo, hay muchas instituciones analíticas que digamos, a la gente que empieza como ellos proponen, formarse en esas instituciones, desde los primeros semestres los hacen ver, a ellos les llaman pacientes, ¿no? Les hacen ver pacientes y están en un análisis didáctico, porque son instituciones psicoanalíticas, y están en un análisis didáctico y supervisión. Entonces, a veces estas dos cosas se entremezclan. O sea, ¿en qué medida hay una escisión? ¿En qué medida esta idea de los superpoderes hace que una persona no se esté tropezando con cosas? ¿Y en qué medida esta forma de estar escuchando a un paciente cuando están comenzando, no están toda esa serie de cosas que obturan su propia vida, toda esta serie de problemas no están ahí alojados en su imposibilidad de escuchar cosas? Fíjate, hasta en la supervisión cosas importantes. De repente, la angustia de una supervisanda
que estaba trabajando la supervisión, su angustia a mí me alertó a que lo que estaba escuchando era algo que ella no había analizado. Y entonces, eso que ella empezó a hablar, ella misma no había advertido cosas que a mí lo que me hizo ver que su propia angustia me permitía advertir que esta persona, por lo que estaba hablando, yo suponía que no tenía una posición, si quieres tú, para pensarlo así, neurótica. Entonces le dije, ¿sabes qué? Me preocupa que esta persona no te vaya a actuar en tu contra. Yo le dije. Y entonces le pedí porque ella estaba trabajando en una institución pública, donde estaba recibiendo a pacientes así. Entonces le dije, te voy a pedir una cosa, nada más, cómprate esos timbres inalámbricos y ponlo afuera de tu consultorio para que si tocas tú el timbre inalámbrico, suene el timbre desde fuera. Pues no es magia. O sea, te digo, es esta parte donde efectivamente esta persona intentó, aparte era la última sesión de la noche, toda una serie de cosas, iba a intentar hacer algo. Cuando ella toca el timbre, suena la alarma, suena el timbre, y entonces el tipo sale corriendo. ¿Me explico? Y todo advertido por una angustia. De que ella se estaba angustiando por lo que estaba oyendo, pero no le podía poner lugar, no le podía poner cara. Y entonces yo lo que veo que esa angustia que ella estaba teniendo tenía que ver con algo que ella no podía, que ella no había trabajado, y lo que no había trabajado ella era su perversión, la perversidad. ¿Me explicó? Entonces eso me decía, a mí, eso me iluminó a mí decir, aquí hay que tener cuidado, porque esa angustia nos está iluminando algo. Esa es la tarea del supervisor. Y es la experiencia y es ver ese tipo de cosas y entender cómo opera la angustia y todo ese tipo de cosas. Yo si voy a supervisión, algo me angustia. Ahí es lo que tendrías que ver, pero es caso por caso. Recuerda que a esta mujer, yo estuve trabajando analíticamente con ella, entonces tenía muy visibilizado que era todo aquello que había emprendido en su trabajo analítico. Entonces eso me ayudaba a mí a poder ver que esa angustia que estaba surgiendo tenía que ver con ese punto ciego, pero otra persona no sabría. Ya para finalizar, habría que ver quién fue el que sí entró a la tierra prometida. Lacan supone que él entró y él dice que abrió las puertas para que entraran otros. Y esa tierra prometida, ¿cómo la podemos llamar? Pues desde Lacan tiene que ver con esta parte de entender el universo como lo simbólico, lo imaginario y lo real, no quedarse en lo imaginario, no quedarse en el sujeto del enunciado, no quedarse en el Dasman, no quedarse en lo que propone Freud en el esquema del psicoanálisis, fortalecer el yo, ¿no? Del aplastamiento del super yo y de los excesos del ello, porque ese yo es moi, ese yo es personaje, ese yo es síntoma. Lacan en el seminario 1 dice que el yo es un síntoma. Entonces, fortalecer un síntoma. Entonces, en Lacan está claramente escindido el yo. En Freud no. Sin embargo, sí nos muestra Freud ya con el trabajo del 1923, el yo y el ello, esta parte en donde el yo tiene una parte consciente, una parte inconsciente, e incluso podríamos pensar, ahí, por ejemplo, el desarrollo teórico que hace en el 23 no lo tiene el esquema del psicoanálisis, donde pone que el yo es una de las cortezas de esta parte del ello que es confrontado con una realidad exterior. Eso es el yo. ¿Cómo puedes fortalecer eso como lo propone el esquema del psicoanálisis? Entonces, digamos, entonces ahí es donde estarían las divergencias, sí, entre Freud y Lacan, ¿no? El yo de Lacan está escindido y lo plantea hasta el seminario 1900, del seminario 22, donde habla precisamente de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Pues David, pues un placer. Pues seguimos en contacto. Muy bien.
Hasta luego. Hasta luego, que pase buena noche. Igualmente.